¿Ya vio título? Dar de gracia. Mire, este tema en determinadas circunstancias es difícil darlo y voy a explicar por qué. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos el verdadero sentido de qué es el dar, sobre todo cuando dentro de la iglesia, en la congregación, pues tenemos esta buena costumbre, este hábito, cumplimos este deber de diezmar, de ofrendar, pero tenemos que saber por qué lo hacemos. Debido al mal uso y pues abuso de malos o falsos ministros que diciéndose siervos de Dios, debiendo ocuparse de la condición moral y del crecimiento espiritual de quienes el Señor acerca a la iglesia para ser salvos, para ser consolados, abrazados, edificados con las palabras de Cristo. Bueno, hay quienes sin temor de Dios, y lamentablemente cada vez son más, sin respeto a la obra de Jesús, de Cristo en la cruz, ni mucho menos amor por la iglesia, porque con mucho cinismo les es muy fácil usar este tema del dar para beneficiarse, para obtener ganancias deshonestas, haciendo de lado su deber de cumplir con el mandato de Cristo que el Señor dio a quienes encargó a su iglesia. Una iglesia que redimió con su sangre. Mire, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, vemos un evento cuando Jesús ya resucitado está a lo lejos en una playa y lo ven los discípulos. De hecho, ¿se acuerda que Pedro se lanza al agua, verdad? Pedro tenía muchas cosas en su corazón. Y dice la Escritura que cuando terminaron de comer, el Señor les tenía ahí preparado unos peces, miel. El Señor lo que le dijo a Pedro fue: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Esto lo repite 3 ocasiones. El contexto no lo voy a explicar, es un poco extenso, pero finalmente ese fue el mandato. Aquí no importaba cualquier circunstancia que haya sucedido entre Pedro y el Señor. Pedro lo había traicionado, lo había negado, pero el Señor le dice: si me amas, apacienta a mis corderos. Ahora, ¿usted cree que Pedro entendió esto? Sí. Y fue un pastor, y fue un pastor de pastores. Y esta enseñanza que da Pedro en la primera carta que dio en el capítulo 5, voy a leer capítulo 5 al versículo 1, nos dice que también lo entendió Pedro, de cómo tenía que servir un pastor a la iglesia. Dice en 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos. Aquí la palabra anciano es presbítero, que significa pastor, significa ministro, significa siervo, eso ya lo sabemos. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él aquí está estableciendo que él conoció a Jesús, que él fue testigo de sus padecimientos, pero que también estaba esperando su regreso. Y le dice a los pastores, a nosotros, esto lo tengo que interpretar de una manera muy personal para mí, créame: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, o sea, autoritarismo, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, mientras malos
o falsos siervos con descaro no paran en engañar a la gente por su ambición de poder y enriquecerse, este tema del dar difícilmente es abordado en donde sí se ocupan de cumplir con el propósito del Señor. Y no es correcto, mis hermanos, por la importancia, dada la importancia y la necesidad de que la iglesia, estoy hablando de los creyentes, conozcan la verdad sobre dar de gracia, pero conforme a la voluntad y los propósitos y las promesas de Dios. ¿Sabía usted que hay muchas promesas implícitas del Señor en la Escritura? Bueno, lo que vamos a hacer hoy, mis hermanos, es aprender verdades bíblicas sobre este tema, ya que siendo una parte importante para la vida de la iglesia, y estoy hablando de quienes formamos parte del cuerpo de Cristo. Bueno, por lo expuesto antes, se ha convertido en algo que ha hecho tropezar a muchos. Cuando el Señor envió a sus discípulos por primera vez, en Mateo 17 les dice: y cuando vayan, prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado. O sea, prediquen el evangelio. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. O sea, el Señor los está enviando con su respaldo, por eso podían hacer todo eso. Pero vea la instrucción: no se provean ni de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos. Tampoco lleven bolsas para el camino, ni 2 vestidos, ni zapatos, ni bastón. Porque el obrero es digno de su alimento, dice esta versión que yo tengo. En alguna versión de ustedes debe decir de su salario. Bueno, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que el Señor estaba consciente de que dentro de este trabajo de predicar el evangelio se iban a presentar muchas oportunidades de poder tomar indebidamente algo. ¿Sabía usted que los hermanos y la gente es muy agradecida cuando reciben bendiciones? Entonces hay quienes se aprovechan de eso. No tienen la prudencia para darle la gloria a Dios. De tal manera que pues vamos a comenzar este tema donde voy a tocar diferentes eventos en la Escritura, pasajes que nos permitan aprender acerca de este tema. Primeramente sabemos que Dios, como dador por excelencia, lo voy a decir así, desde el principio ha provisto al hombre de todo lo que necesita sin hacer acepciones. ¿Sí está de acuerdo con eso? Él nos ha dado todo, porque en su fidelidad Él guarda y sustenta su creación. Él hace llover sobre malos y buenos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Él le dio fuerza a la tierra para producir alimentos. O sea, Él lo ha dado todo. También le dio al hombre, estoy hablando de nosotros, hombres y mujeres, un cuerpo diseñado perfectamente. ¿Sabía usted que usted tiene un cuerpo diseñado perfectamente? Y usted decía: es que mire cómo ando. Bueno, si usted lo echó a perder es su culpa, pero Dios lo hizo perfecto, ¿verdad? ¿Cuántas de las cosas que ya no funcionan en nuestro cuerpo nosotros las atrofiamos? Bueno, esa ya es una enseñanza. Nos dio un cuerpo diseñado perfectamente, nos dio facultades mentales. ¿Para qué? Para pensar, para decidir bien. Nos dio los sentidos para disfrutar. Y bueno, todo esto, todas estas dádivas de Dios, aunque la mayor de las veces el hombre no los valora, lo hace hasta que llega a perder algo. En el caso del cuerpo, alguna de estas facultades o miembros. Ay, cuando yo veía mejor. Ay, cuando yo podía comer esto. Ay, cuando, pues sí, pero te lo acabaste, ¿verdad? Bueno, eso significa, mis hermanos, que cuando alguien llega a considerarse merecedor de las dádivas de Dios, que Dios da por gracia, que Dios da por su misericordia, pues va a dejar de valorarlas y de agradecerlas. ¿Por qué? Porque se acostumbra a recibirlas gratis. Cuando las cosas no te cuestan, te acostumbras y no las valoras. Por ejemplo, ¿qué tanto valor le damos al aire que respiramos, mis hermanos? Al agua, la luz. Sin luz no habría vida.
los alimentos que nos sustentan. Pero qué fácil es desperdiciarlo todo o no darle la importancia de vida. Recursos de Dios que si quisiéramos darle algún valor jamás podríamos dimensionarlos, mis hermanos. ¿Se acuerda el tiempo de la pandemia que se tuvo que estar comprando oxígeno? ¿Cuánto costaba un tanque? Que duraba un día. ¿Cuánto le debemos al Señor de tanto oxígeno? Bueno, mire, el Señor nos da todo de manera abundante para que vivamos, para que disfrutemos de todo esto. O sea, Dios en su fidelidad siempre lo da todo a cambio de nada. Siendo la más grande de todas sus dádivas, nuestro Señor Jesucristo, quien por su obra redentora en la cruz, pues al creer en Él sabemos que tenemos la vida eterna en los cielos. ¿Y sabe qué? Hay quien menosprecia eso. No le interesa. Rechaza el Evangelio. ¿Sabían ustedes que hay cristianos o creyentes simpatizantes que no creen en la redención de Cristo y la menosprecian y siguen viviendo como si no existiera Dios? Bueno, cuando tengan la pérdida se van a dar cuenta de lo que rechazaron. Adicionalmente a los redimidos, ya hablando de los nacidos de Dios, durante su caminar, les da dirección, les corrige, les añade lo que les falta, les quita lo que les sobra, les agrega de su conocimiento abundantemente, no escatima su consejo para llevarlos a alcanzar el carácter de Cristo y correr bien la carrera de la fe, para que les vaya bien. Esto lo hemos hablado en otras enseñanzas, de lo que el Señor tiene para nosotros siempre son pensamientos ¿de qué? De bien. Quiere que nos vaya bien. Porque mire, en la medida que va siendo perfeccionada nuestra vida espiritual y moral, pues si seguimos progresando en el conocimiento de su palabra, crecemos en otras áreas de nuestra vida. Porque el Señor norma nuestra vida. Y esto incluye la práctica de nuestros deberes como cristianos. De ahí la importancia y necesidad de aprender lo que representa, aunque suene extraño, que los creyentes le demos a Dios, pero no como los mercenarios de la fe han establecido, de que darle a Dios significa que les lleves a ellos el caudal de dinero, trae tu ofrenda al altar para que yo ore por ti y recibe un milagro. No, así no es, mis hermanos. Pero el Señor sí nos enseña a darle, conforme a su voluntad, conforme a los verdaderos propósitos que tiene Dios y que están establecidos en la Escritura. Y la Escritura está llena de enseñanzas que nos muestran la importancia de darle a Dios o de darnos a Dios, no porque Él necesite algo, y mucho menos de nosotros. Él es dueño, soberano de todo lo visible e invisible, sino que esto es por la bendición que representa dar de gracia lo que de gracia recibimos y de darle a Dios lo que es de Dios. Así como lo expresó Jesús, nuestro Señor, cuando le cuestionaron sobre pagar impuestos a Roma. ¿Sí recuerda ese evento? Cuando en Marcos 12:17 dice, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Ahora, la primera frase, den al César lo que es del César, bueno, es una instrucción hacia las autoridades. ¿Sí se entiende así, no? El deber de pagar, en este caso, impuestos. Como buenos ciudadanos. ¿Usted paga impuestos? Como buenos ciudadanos y como mejores cristianos, ¿verdad? Aunque no nos guste, pagamos impuestos. Bueno, pero ¿qué aprendemos de la segunda frase? Den a Dios lo que es de Dios, sabiendo que Dios jamás pide al hombre algo que necesite de él o que no le sea posible realizar. Por eso ordena a sus hijos a cumplir con sus deberes, con sus compromisos, con sus obligaciones ante las autoridades terrenales, ante la iglesia, ante sus semejantes. En Romanos 13:7 dice, paguen a todos lo que deben. ¿A quiénes? A todos. ¿Alguien debe algo? No levante la mano. Bueno, si usted le debe a alguien o debe algo, ¿qué tiene que hacer? Todos oyeron, pocos contestaron.
Pero si usted debe, tiene que pagar. Y no siempre, mis hermanos, las cosas tienen que verse desde el rango material. Ese es el problema de muchos. Dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Ahí está hablando de esa parte que ya vimos. Pero luego dice, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No deba nada a nadie, sino amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es la ley? Amarás al Señor tu Dios primero, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, así es como nosotros podemos ir creciendo, y conforme lo hacemos, comprobamos que cuando Dios nos ordena, nos demanda algo o nos pide algo, siempre va a ser para nuestro bien. Así es como podemos encontrar en la Escritura el testimonio de hombres y mujeres cumpliendo ese mandato de dar o de darse a Dios de manera voluntaria, con las consecuencias que resultaron. ¿Por qué? Porque reconocieron tanto su dependencia como su cuidado del Señor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Será que cuando un creyente, hablando de un verdadero creyente, le ofrece a Dios de lo más íntimo de su ser, es decir, cuando de todo corazón le ofrece su vida, su alma, su cuerpo en sacrificio vivo, es porque está convencido de su necesidad de ser una ofrenda para Dios? ¿Qué cree? ¿Usted está convencido de que tiene que ser una ofrenda a Dios? Bueno, y si este creyente, además de ofrendarse él mismo con su santidad, con su pureza, con su obediencia, le ofrenda voluntariamente de sus bienes, ¿será que al estar convencido que toda provisión viene de Dios, le honra ofreciéndole de sus recursos materiales, sabiendo que con este acto le demuestra su gratitud y su confianza? ¿Qué cree? Ese es el verdadero sentido de dar. El Señor, ¿a quién primero le demanda darse? A nosotros. Bueno, este fundamento de lealtad y de honestidad de un siervo temeroso de Dios lo vemos desde el principio en la Escritura. Le voy a invitar a que me acompañe al libro de Génesis 14, por favor. Génesis 14, a partir del versículo 17 le voy a dar el contexto. Es el tiempo de Abraham. Lot decidió separarse, irse hacia Sodoma. ¿Sí recuerda eso? Bueno, en aquella región había 5 reinos. Los reinos eran muy pequeños, tenían sus reyes. Y bueno, 5 ejércitos se fueron en contra de algunos otros reinos, uno de los cuales era el reino de Sodoma. Los sitiaron, los despojaron, se llevaron a la gente, o sea, fue un caos. Ahora, yo le estoy leyendo la historia, el relato, ya usted se encargará de leerlo completo. Sucede que le van a avisar a Abraham que a su sobrino Lot se lo llevaron cautivo, lo que sucedió en Sodoma. Abraham recluta 380 hombres de los que tenía su servicio, pues eran gente que cuidaba ovejas, labradores, pero con la gracia de Dios, ¿qué cree? Vence 5 ejércitos y se trae a Lot con todas las cosas que los habían despojado. Bueno, ese es el contexto. Cuando viene de regreso Abraham, dice el versículo 17, ahí sí ya entramos, dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, ahí están todos los reyes, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham
dio a él el diezmo de todo. Vamos a ver las actitudes de dos reyes muy distintas. Dice entonces el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma, ya vimos lo que hizo el rey de Salem, Melquisedec, que además era sacerdote. Bueno, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas, o sea, dame a los cautivos, dice, y toma para ti los bienes. Abraham respondió al rey de Sodoma: he hecho votos al Señor, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después: yo enriquecí a Abraham. No, hombre, se encuentra uno de la prosperidad y se queda con todo. Pero aquí vemos a un siervo honesto, ¿verdad? Dice: yo no tomaré nada excepto lo que han comido los jóvenes y la parte de los hombres que fueron conmigo. Ellos sí tomarán su parte. O sea, era justo. Habían peleado, habían trabajado. Bueno, con el respaldo de Dios, el Señor, Abraham rescató a Lot, recuperó todo. Y bueno, la diferencia entre un rey y otro está en lo que tenían en su corazón, ¿verdad? Mire, cuando Abraham discernió a los dos reyes, pues se dio cuenta de algo. Se dice que Melquisedec era figura de Cristo. ¿Sí sabía eso? Del sacerdocio. Bueno, y sin dudar le entregó los diezmos de todo lo despojado. Pero en cuanto a la oferta del rey de Sodoma, Abraham, convencido de a quién pertenecía, a quién le servía, no lo aceptó. ¿Para qué? Para que los paganos de Sodoma no dijeran: enriquecimos a Abraham. Abraham sabía que de aceptar la propuesta del rey, la atención se había centrado precisamente en el rey o en él, pero no darían la gloria a Dios. Quien fue el que entregó los enemigos a Abraham fue quien verdaderamente ganó la batalla. ¿Cómo aplica esto en la vida de nosotros, mis hermanos? Mire, nosotros estamos en una constante batalla todos los días. De manera que cuando la gente es testigo de una vida transformada, de cómo a pesar de las inclemencias, las batallas, las circunstancias difíciles salimos adelante, debemos mostrar nuestra dependencia y confianza en Dios para que Él sea glorificado. Qué lamentable es tratarse de quedar con la gloria de Dios. Qué lamentable es que cuando a alguien le va bien, estoy hablando de cristianos, quizás a alguien le estaba yendo muy mal, quizás le estaba yendo terrible con su negocio, con su familia, X, y oraba al Señor y venía y clamaba: y oren por mí, y no tenía muchos recursos. Pero bueno, finalmente el Señor lo bendice, le saca del problema, de las circunstancias. Y la gente se fija en eso. Oye, ¿cómo le hiciste? Mira, ya cambió tu vida, ya hiciste esto, ya hiciste aquello. No, sí, pues ya ves cómo es uno. ¿Sí? Ya ves cómo es uno de malagradecido. La gente no sabe, pero tú sí le puedes mostrar que hubo alguien que ganó tu batalla, que fue el que te sacó adelante. No permitir que centren su mirada en las obras o las cosas que lograste, sino que en lo que Dios ha logrado en tu vida. Bueno, ese fue un hecho de un hombre que entendió esto, pero ¿qué es lo más relevante en este caso? Que cuando él discierne quién es el sacerdocio de Melquisedec, lo que hace es simplemente entregarle los diezmos de todo, porque era una costumbre de la época. Ahora, en el Evangelio de Lucas vamos a ver un testimonio. Cuando Zaqueo, ¿sí se acuerdan de Zaqueo, el chaparrito? Ese pues era jefe de publicanos. Mateo era publicano y tenía mucho dinero, pero Zaqueo era jefe de toda la región, era el jefe de la región, el del SAT en todo León. ¿Verdad? Entonces, bueno, él por curiosidad literalmente se trepa en un árbol para verlo pasar, pero el Señor lo ve y le dice: Zaqueo, baja, porque es preciso que hoy pose yo en tu casa. Bueno,
Lucas 19:7. Ya les di el antecedente. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Los clásicos, ¿verdad? Los religiosos. Pero entonces Zaqueo, puesto en pie, dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo cuando vi esto, yo dije, qué barbaridad. Solo imagine el corazón de Zaqueo cuando escuchaba a Jesús. Cómo la convicción que surge de su pecado, porque él ganaba ilícitamente lo que tenía, y cómo su arrepentimiento lo lleva a tomar la decisión de dar la mitad de sus bienes a los pobres. O sea, a ellos no había defraudado, pero decide dárselo a los pobres y restituir por cuadruplicado a los que hubiera defraudado. Nada más imagínense, la mitad de toda su fortuna a los pobres, y con la otra mitad devolver cuadruplicado lo que había ganado. Yo no sé cuánto le quedó, pero lo hizo. Lo hizo. Por eso, en cuanto Zaqueo dice estas palabras, Jesús contesta: hoy ha venido la salvación a esta casa. Para Zaqueo las cosas cambiaron. La decisión de Zaqueo significó que el Señor, que de verdad había creído en la palabra de Cristo. ¿Qué cree que haya escuchado de parte de Jesús? Sí, el Evangelio, pero también todo lo que representa una vida cuando ha caído en determinadas cosas. ¿Cuál es el problema de Zaqueo? El dinero. La manera como había ganado ilícitamente todo esto. Zaqueo recibió la palabra quizás con la tristeza de ver su condición, pero también con el gozo de tener a Jesús con él. Y eso lo hizo llevar a la práctica lo que había llenado su corazón. Él sabía lo que debía a los que defraudó, pero también sabía que si le daba a los pobres, se lo estaba ofrendando al Señor mismo. Mire, en Mateo 25:40 dice: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. O sea, yo no sé qué tantas palabras el Señor habló con Zaqueo, pero seguramente le habló de todas las bendiciones que representaban no poner los ojos en las cosas materiales y sí en las espirituales. Durante su caminar en la tierra, predicando el Evangelio, muchas personas, hombres y sobre todo mujeres, tenían esa actitud hacia Jesús. Vaya conmigo ahora a Lucas 8, por favor. A partir del versículo 1, Lucas 8. ¿Ya lo tiene? Aconteció pues que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Pero vea el versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chusá, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que les servían ¿de qué? De sus bienes. Mujeres fieles. Mire, a mí no me queda la menor duda que la mujer es mucho más sensible a las cosas del Señor que los varones. No me queda la menor duda. Y que también son más sensibles en ese desprendimiento personal de querer sembrar en la obra del Señor. Es más fácil que la mujer le diga al varón: ¿ya apartaste lo del diezmo? Y el varón, mire, yo creo que sí le atiné. A ver, échame el diezmo. No, pero es que, échame el diezmo. Y no se lo digo porque lo está inventando. Conozco de muchos testimonios y por las sonrisas de aquí yo pienso que pasa, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no haya varones que tengan ya esa
ese buen hábito de cumplir ese deber. Pero bueno, mujeres fieles al Señor que al ser alcanzadas por Él, recibiendo el Evangelio, agradecidos de haber sido sanadas de diversas circunstancias, situaciones difíciles, les servían voluntariamente, no solamente con su servicio, también con sus recursos. ¿O usted cree que Jesús anduvo pidiendo dinero a las mujeres para despojarlas de ellos y enriquecerse? No, es impensable que el Señor hubiera hecho eso. Sin embargo, en la actualidad la realidad es otra. Pero también en el pasado, el Señor denunció a los fariseos que decía que devoraban a las viudas. ¿Y sabe qué? Es lamentable enterarse de la cantidad de mujeres cristianas que han sido despojadas por voraces lobos rapaces que se dicen pastores. ¿Qué sucedía en el corazón de quienes caminaron con Jesús, siendo testigos de lo que Dios obraba a través de Él, para que en gratitud le ofrecieran voluntariamente su adoración, su servicio y sus recursos? Bueno, en la Escritura vamos a encontrar principios de ese sentido de ofrendar al Señor, de ofrendar a su obra, y vamos a ver cómo el Señor desde el principio también definió el trabajo dentro del tabernáculo, el trabajo de los siervos de Dios. Cómo el Señor pedía para Él parte de en este caso, parte del pueblo de Israel. Mire, de las 12 tribus de Israel, Dios escogió una para su servicio, un servicio muy especial, un privilegio que jamás se habrían imaginado. Yo nada más me pongo a pensar, a mí me gusta como ponerme en los zapatos de los personajes bíblicos, y me puse a pensar, ¿qué pasaría por el corazón de los levitas cuando supieron que no habría tierra por heredad para ellos y sus familias? Porque se pasaron también los 40 años, también guerrearon, también sufrieron, también pelearon, y cuando llegaron a la tierra prometida, le dijeron, ¿sabes qué? No va a haber. Números 3:11 dice: habló además el Señor a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. O sea, había una ley donde el Señor demandaba cada primogénito de todas las tribus. Pero ¿qué hizo? En representación de todos los primogénitos, Él tomó al pueblo de Leví. Dice: serán pues míos los levitas. Ahora vamos a Números 18. Números 18 es después del 17. Pero en el 17 usted va a encontrar la rebelión de Coré y cómo sucedieron ahí cosas impresionantes, dudando del sacerdocio de Aarón y de la autoridad de Moisés. Bueno, en Números 18:5 le dice a los levitas: ustedes tendrán a su cargo el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no vuelva yo a descargar mi ira sobre los hijos de Israel. Se está refiriendo a la rebelión. Como pueden ver, yo el Señor he tomado de entre los hijos de Israel a sus hermanos los levitas. Son un don de mí para ustedes. Vea las palabras de Jesús, digo del Señor, bueno, también de Jesús. Dice: para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de la reunión. ¿Qué eran los levitas para el pueblo de Israel? Un regalo. ¿Se acuerda cuando estudiamos los dones espirituales? Y que hablábamos de los dones que son personas, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Bueno, todos ellos, les decía yo en esa enseñanza, que son dones, regalos del Señor a su iglesia. ¿Por qué? Porque le pertenecen a su iglesia. La iglesia es poseedora de los dones, en este caso de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, de los maestros, porque estamos a su servicio, al servicio de la iglesia. Aquí lo vemos ya más representado. Y en el versículo 20 de Números 18 dice: el Señor le dijo también a Aarón: tú no recibirás ninguna tierra en propiedad, ni porción alguna entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y yo soy tu propiedad.
a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahí se establece el servicio, ahí se establece la ofrenda. Ellos tendrían que servir en las labores del tabernáculo, que no eran pocas, que no eran sencillas, pero además tenían que estar confiando en que serían sustentados por medio de las ofrendas de las demás tribus. ¿Sí se da cuenta de eso? Ahora, yo le voy a preguntar algo. ¿Creen que para los levitas fue un privilegio servir en la casa del Señor con todo lo que esto implicaba, o fue una carga? Es un privilegio servir al Señor, mis hermanos. Sí, no tenemos heredad, no tenemos tierras, pero vamos a servir directamente al Señor. Él dice: yo soy tu provisión, yo soy tu heredad. ¿Qué cree que tiene que hacer el levita, el servidor, quien sirve? Creerlo y confiar en la provisión del Señor. Ahora, ¿creen que para las otras tribus era una carga llevar sus diezmos y sus ofrendas, sabiendo que de ellas sus hermanos levitas también serían sustentados, porque ellos tendrían que ocuparse de todo lo necesario para que su vida espiritual prosperara? ¿Usted cree que era una carga para las otras tribus? No. Para ellos era claro lo que significaba llevar sus ofrendas a la casa del Señor. Por eso lo hacían voluntariamente, con gozo, porque sabían que Dios jamás les obligaría a dar nada, pero que también la bendición que representaban sus ofrendas, esa bendición al hacerlo voluntariamente implicaban. Ellos estaban convencidos de todo esto. En Éxodo 25:2 le dice el Señor a Moisés: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, la tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. ¿Dios nos obliga a dar? ¿O está esperando que sea de corazón y de buena voluntad? Esto es precisamente lo que necesitamos aprender, mis hermanos. Así fue como el Señor estableció la manera de llevar las ofrendas al altar, al tabernáculo, al templo, y el pueblo lo hacía de todo corazón y lo hacía con gozo. Ya en Deuteronomio 16 vemos las instrucciones de cómo se realizaba todo esto. En Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, la fiesta solemne de las enramadas. Ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Escuche el versículo 17. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. ¿Por qué? Porque es la misma forma como Pablo se expresa instruyendo a la iglesia al respecto. Para la iglesia del Nuevo Pacto, la instrucción es la misma por parte de Pablo. La única diferencia es la manera como se ofrendaba. En aquel tiempo, llevar los diezmos al alfolí era llevar el producto para que comieran los levitas. ¿Sí sabe lo que es un alfolí? Es un almacén, no es una vasijita. Y ahí en el almacén acumulaban el trigo, ahí llevaban todo lo que iban a ir tomando para comer. Y bueno, ¿qué dice Primera de Corintios 16:2 por parte de Pablo? Cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, lo mismo que le dijo a los israelitas, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué cambia? El tiempo. Decía la escritura anterior, ellos tenían que ir a las fiestas a entregar sus diezmos y sus ofrendas. Eran aproximadamente, con diferencia de 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque lo que llevaban eran grano, animales que tenían que crecer, grano que tenía que cortarse. Entonces sus ofrendas eran físicas, ¿verdad? Mire, las ofrendas, siendo algo tangible, algo material, tiene una trascendencia espiritual, porque es la manifestación de obediencia y gratitud hacia Dios. Así ofrendaban en el pasado, así el Señor quiere que ofrendemos en el presente, como un medio para expresarle gratitud y reconocimiento a todas sus bendiciones.
su amor, su misericordia, su cuidado y su provisión. La prosperidad no la podemos ver solamente desde el ámbito de lo material, sino de lo espiritual. ¿Qué le dijo Juan a Gallo, su amigo? Yo deseo que tú prosperes, sí, y le está hablando de prosperidad económica, pero conforme que prospere tu alma. No dejando de lado que crezcas espiritualmente. ¿Qué le interesa más al Señor? ¿Que tú crezcas espiritualmente y prospere tu alma o tus diezmos? ¿Qué crees que quiere más? Aunque lo uno va con lo otro. Entonces, cuando nosotros ya consideramos las ofrendas, lo que le damos al Señor como un acto de adoración, ya no van a poder ser vistas como una obligación, sino como un acto de amor, de confianza, de obediencia, para honrar a Dios. Pero eso es lo que tenemos que aprender. Y eso es lo que no nos dicen. Porque van sobre las cosas materiales solamente. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Bueno, era una práctica del Antiguo Testamento en cuanto a las primicias por las cosechas. No, hombre, ahora ¿no se han fijado que todas las predicaciones que hacen estos malandrines siempre usan el Antiguo Testamento? ¿Por qué no usan el Nuevo? Pues porque hay más abundancia en el otro. Ahora, eso no significa que no ofrendemos, pero tenemos que ofrendar con sabiduría, sabiendo lo que representa y sabiendo a quién se lo estamos entregando, porque el diezmo se tiene que hacer con inteligencia. Recuerda que nuestro culto es racional. ¿Se acuerda cuando iba yo aquí a sembrar frijoles en la alfombra? ¿Qué me hubiera dicho usted si me agarro aquí a echar frijoles y les digo es que estoy sembrando frijoles? Ya dijo, el pastor ya enloqueció, ya, la edad le alcanzó, ya, que venga el relevo. Bueno, miren, yo no voy a sembrar donde no hay buena tierra. Nosotros tenemos que aprender a sembrar donde hay buena tierra, donde se predique el evangelio, donde se extiende, donde se hace la voluntad de Dios. La ofrenda tiene que ser un acto consciente. Por eso, antes de ofrendar, antes de diezmar, tenemos que meditar primero lo que hemos recibido de parte de Dios, para hacerlo con equidad, con gratitud, con gozo. Pablo enseña a la iglesia los mismos principios que el Señor ordenó al pueblo de Israel para el sostenimiento de los que sirven en el tabernáculo, conforme a las instrucciones de él mismo. Segunda de Corintios 9:6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente segará escasamente también, el que siembra generosamente, generosamente segará. Este es un principio agricultor. Entre más siembras, pues más cosechas, es evidente. Pero vea lo que dice el versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, hay que diezmar, hay que ofrendar. Mejor no lo traigas, mi hermano. Te lo digo con sinceridad. Y van a decir: ese pastor está enfermo, se le va a acabar, ya no va a tener para pagar la renta. La paga el Señor, mis hermanos. No con tristeza ni por necesidad. Así como les hacen: ¿quieres tener un coche? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres que te vaya bien? Tráete. No, mi hermano, no vamos a apelar a la necesidad ni a la codicia, porque Dios ama al dador alegre. Simplemente porque el Señor te está diciendo: diezma, ofrenda, trae a mi casa y yo me encargo de lo tuyo. Al Señor no necesitamos cohecharlo, chantajearlo. El Señor nos da porque Él es bueno, porque ese es su carácter. Él es bondadoso, Él es misericordioso, y por eso nos da mucho más de lo que necesitamos. Bueno, de la misma manera, ahora la iglesia suple las necesidades de quienes han sido llamados a servir para el enriquecimiento de la vida espiritual de los creyentes por medio de la palabra de Dios. Pero los pastores tenemos que cumplir nuestro trabajo, porque el propósito de Dios para sus hijos, para su pueblo, siempre ha sido formar una nación santa, un pueblo maduro,
de corazón generoso, donde su misericordia y su justicia se hagan evidentes, porque la generosidad del pueblo de Dios no se queda solamente en la iglesia, mis hermanos. El Señor también nos enseña a ser generosos cuando hay necesidades a nuestro alrededor, porque es un carácter el que se está formando. Un pueblo donde haya equidad en todo sentido, sin acepción de personas, sin murmuraciones. Por eso el Señor no decía que su iglesia se aferre a las cosas materiales, sino que sea justa como Él lo es con nosotros. Eso es todo. El Señor está formando su carácter en cada uno de nosotros y nos está enseñando. Hechos 20:35. Dice Pablo: en todo les he enseñado. En todo significaba a través de estudios, a través de la enseñanza, pero también a través de su testimonio, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Sin embargo, quienes simplemente o solamente buscan lo suyo, pues manipulan la verdad para cumplir sus propósitos personales. Y esto no solamente es ahora, mi hermano. De ahí la denuncia de Jesús contra los religiosos de su época, quienes para lograr estas cosas, todo lo hacían de acuerdo a su manera de pensar. Incluso cumplían a su manera los mandamientos de Dios. Y aquellos mismos religiosos, después de 2000 años, están presentes, pero cada vez son más cínicos y más voraces. Dice Mateo 23:23: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, justicia, misericordia y fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Qué fácil es que un pastor desde el púlpito diga: yo soy el primero que voy a diezmar. Y ahí están llevándole, y ahí saca y pone el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Yo ya puse 500, ya puse 1000. Es un cheque de... A ver, mátenme esa. No, es que parece a veces un concurso de quién da más. Mis hermanos, eso es lucrar con la palabra de Dios y es un pecado. Es un pecado para el que lo hace y un pecado para el que se deja engañar. Porque el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos da como buenos administradores. Por eso le decía, nuestras ofrendas tienen que ser dadas de manera inteligente. Otra causa que influye mucho, la decisión de no darle a Dios o de no cumplir con este compromiso, con este deber, es la ceguera espiritual, la dureza, el pecado. Y esto lo observamos en la denuncia que hace el Señor a Israel por medio de Malaquías. Dije la palabra mágica, Malaquías. Ya cuando uno dice, vayan a Malaquías 3:16, los hermanos se agarran la cartera. Pero vamos a ver por qué llegó a decirles eso el Señor al pueblo de Israel. Porque precisamente sacando un solo pasaje del verdadero contexto del mensaje de Malaquías, muchos falsos siervos lo han usado como recurso para chantajear a la iglesia y despojarla de sus bienes. Entonces, primero tenemos que ver el contexto histórico del mensaje de Malaquías. Recuerda que les he enseñado que para poder estudiar la Biblia tenemos que estudiar los contextos históricos, culturales, regionales, de periodo, contexto de tiempo. Bueno, en la época de Malaquías, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, los judíos ya habían regresado a Jerusalén unos 100 años antes. Jerusalén había sido restaurada, el templo había sido reconstruido. Sin embargo, su condición espiritual era lamentable. Muchos habían abandonado su devoción al Señor, su adoración. Otros ya eran escépticos sobre el valor que tenían los mandamientos. De manera que el pecado deliberado, el adulterio, la opresión a los pobres, ustedes eso lo pueden ver en los capítulos 1 y 2, matrimonios con los paganos, no llevar sus diezmos al templo, ofrecer sacrificios inmundos,
y un sacerdocio ligero y frívolo era prácticamente el distintivo del pueblo de Dios en ese tiempo. El pueblo ya no reconocía el amor del Señor en ellos, no había temor reverente por Él, por eso eran indiferentes a su palabra. Profesaban un culto por costumbre, sin compromiso. De manera que lo primero que hace el Señor es denunciar la actitud de los sacerdotes, porque ellos eran los encargados del cuidado espiritual del pueblo, pero fueron los primeros que se desviaron. De ahí la importancia de la santidad de los sacerdotes, mis hermanos, de quienes ministramos, la honestidad, la honradez. Bueno, la dureza del corazón de estos malos siervos les llevó a caer en una condición espiritual bastante grave que arrastró al pueblo. En Malaquías 1:6, vamos a entrar de lleno ahí, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi respeto, mi reverencia, mi temor? Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre, les ha dicho el Señor de los ejércitos. Ustedes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice: en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Pero dirán: ¿cómo es que lo hemos hecho inmundo? Pensando que la mesa del Señor es despreciable. Porque cuando ofrecen un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, dice: preséntalo a tu príncipe. Les está hablando algo así como a quien te gobierna. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se te mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Mire, Malaquías se dirige a los sacerdotes porque debían tener, pues ellos tenían que dar el ejemplo a la grey de Dios, ¿verdad?, ante el pueblo, con una vida íntegra, haciendo cumplir la ley y pues llevando a cabo todo lo que tenía que ver con la reverencia, con todas las prácticas que tenían que hacer en el templo para llevar las ofrendas, la expiación de pecados, o sea, todo esto. Pero el pueblo ya no se preocupaba por llevar lo mejor a ofrendar a Dios. Y los sacerdotes transgredían deliberadamente las normas de pureza que debían observarse al presentar las ofrendas, mostrando precisamente lo que dijo el Señor: están menospreciando la mesa de Dios, el altar de Dios. Por eso les dice: si tú consideras que están bien, pues dáselas a quien te gobierna, ante quien ahora te inclinas. ¿Qué significa esto? La desviación y la ligereza del pueblo, que ya se les hacía fácil ofrendar a Dios como se le ofrendaba a cualquier ídolo pagano, porque ahí ya había mucha influencia. Bueno, esa era la condición, mis hermanos. Así estaba el pueblo, desviado. Su situación era muy grave. Entonces ya en el capítulo 3, porque todo el capítulo 2 describe estas circunstancias, bueno, dice en el capítulo 3, versículo 6: porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de su pueblo, de sus padres, se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero vean lo que viene: pero ustedes dijeron: ¿en qué nos hemos de volver? O sea, ahí es cuando tú dices: ¿qué no tienes? ¿No estás viendo cómo estás? Bueno, pero ¿sí se ha dado cuenta que hay gente que se está hundiendo y no se da cuenta? ¿O no quiere darse cuenta? Bueno, así estaban ellos. La reprensión era del Señor y seguían justificando sus hechos. ¿En qué nos hemos de volver? Y le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? Por lo que representaban, mis hermanos. ¿Qué representaba una ofrenda pura delante de Dios? El perdón de los pecados. Ya no le interesaba al pueblo eso. Ya no se arrepentía. El menosprecio a los mandamientos y la consagración que debían hacer evidente con su desobediencia y mezquindad, pues solamente aún hasta dejaron de llevar lo que suplía las necesidades de los levitas.
de tal manera que ellos tenían que salir a trabajar para ganarse el sustento. Pero no les interesaba. Ahora los levitas tenían que ir a trabajar. Imagínense que ustedes lleguen aquí y pues no hay nadie, porque salieron a trabajar. Claro, es un ejemplo, pero así les pasaba. Pero no les interesaba. Esa era la condición. Sin embargo, aunque el Señor está hastiado de un pueblo rebelde, desobediente, mezquino, les vuelve a extender su misericordia. Esto que hace el Señor es extenderle su misericordia en el versículo 10. Y ahí es donde aplica: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Ya vio por qué aplica? Por todo el antecedente. No es nada más traigan, no. Y dice: traigan todos los diezmos. Todo significa completos. No me traigan ofrendas inmundas, animales enfermos, cojos. Traigan todos los diezmos, o sea, una ofrenda que santa, pura, completa. Y hay alimento en mi casa. O sea, al mismo tiempo, pues ya había alimento para los levitas. Y dice: y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, no es nada más el hecho de llegar y decir: traigan los diezmos al alfolí. La condición del pueblo era muy delicada. Les está dando la oportunidad de volverse a Él, de llevar sacrificios puros. ¿Ya se entendió? Bueno, aún con esto, yo voy a leer hasta ahí, hasta el 10. Pero en su casa termina lo de leer el capítulo 3 y se va a dar cuenta que aún con esto que el Señor está haciendo, hubo quienes dudaron de Él y permanecieron en una condición de soberbia, de arrogancia, de ingratitud. Pero como siempre, también hubo un remanente que creyó, que obedeció y hizo suyas las promesas de Dios. Tuvieron que llevar las ofrendas que Dios merece, las que son dignas. Y había alimento en su casa. ¿Recuerdan las ofrendas de Caín y Abel? ¿Por qué cree que no aceptó la de Caín? ¿Porque eran verduras? No. Porque, mire, ¿usted cree que Adán y Eva instruyeron a los dos muchachos igual? Sí. Y sabían que tenían que ofrendar al Señor. La prueba está que lo hicieron por su cuenta. Pero el corazón de Abel era: me dijo mi papá y mi mamá que tiene que ser lo mejor para el Señor. Y llevó al más gordito o gordita, no sé lo que haya sido. Pero Caín: hay que ofrendar. Bueno, pues déjame ver qué agarro. Y ahí empezó a agarrar y a lo mejor ni sacudió las hierbas, ¿no? O sea, llevó pan indigno a la mesa del Señor. Qué importante es que los padres inculquemos a los hijos este principio también de dar de gracia, porque van a aprender. ¿A cuántos de ustedes, no levante la mano, su niño ya le dice: papá, dame lo del diezmo? Y ahí vienen los niños. Mire, ahí vienen las fiestas y luego de repente los niños con lo que juntan les hacemos cosas. ¿Por qué? Porque están diezmando. Ustedes están diezmando. Ustedes están ofrendando. Por eso jamás van a escuchar, Dios me lo permita todavía, pero jamás han escuchado a lo largo de casi 20 años en esta iglesia una sola ofrenda adicional que se haya levantado. Y aquí hay quien está desde el principio. Jamás hemos levantado una ofrenda por si alguien está enfermo, perdió su trabajo, o por si quizás una situación difícil para la iglesia. No, porque confiamos en Dios y porque no vamos a avergonzar a nadie. Y cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, hay recursos para poder bendecir a sus hermanos. Usted no se da cuenta a cuántos hermanos ha bendecido porque usted diezma. No se da cuenta. Y no solamente de esta iglesia. No solamente de esta iglesia.
cuando ha habido situaciones difíciles en las iglesias que estuvieron en la costa, cuando el Otis, cuando todas esas cosas, usted estuvo ahí y no lo sabe. Bueno, ya lo supo, ¿verdad? Y mientras lo haga, ahí va a estar. Bueno, el tiempo transcurrió, 400 años pasaron sin profeta, y en los tiempos de Jesús, Malaquías fue el último, el pueblo seguía dividido entre los soberbios religiosos que hacían lo que querían y los que eran fieles a Dios. En cierta ocasión, el maestro, observando a la gente que ofrendaba en el templo, veía qué generosos eran los ricos cuando daban, pero de los que les sobraba. Y eso le causó una terrible molestia. Con esas actitudes de hipocresía afrentaban al Padre. Pero cuando vio a una pobre viuda acercándose a ofrendar todo lo que tenía, y eran 2 monedas de las de menor valor en esa época, él la exalta y le dice: lo que ofrendó esta mujer es mucho más delante de mi Padre de lo que ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque todo está en la actitud del corazón, en la fe y la confianza que tengas en quien sabes que siempre te sustentará y jamás te dejará. Significa que, si bien el Señor, mis hermanos, sí desea que sus hijos ofrenden conforme a sus mandamientos, como parte de los deberes, formamos parte de un cuerpo para la extensión de su obra, la condición del corazón y la vida en pureza es muy importante para el Señor. Porque bajo la gracia ya no tenemos que hacer sacrificios para ponernos a cuentas con Dios. Ahora la ofrenda es viva, la que proviene de cada uno, con tu esfuerzo, con tu servicio, con tu vida en santidad, con tus recursos, sí, pero todo es un acto de adoración al Señor. Eso es lo que respalda Romanos 12:1. Lo voy a leer en la versión de Reina Valera contemporánea y dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, así es como se debe adorar a Dios. Así dice esta versión, me gusta mucho. Así es como se debe adorar a Dios, entregándote completo. La pregunta es: ¿estamos presentando ofrendas cojas? ¿Sí sabe a lo que me refiero? O sea, de quien camina chueco, desviándose del camino trazado por Dios. Ofrendas ciegas, irracionales, de desobediencia. Ofrendas enfermas de un carácter soberbio, dominado por el pecado, por el orgullo, por la dureza de corazón. Por eso es importante escuchar todo el consejo de Dios. Mire, hay mucho más que decir al respecto, pero creo que con esta enseñanza va a ser suficiente para tener una percepción más clara sobre por qué ofrendo, por qué damos o no damos. Y cada quien va a tener que tomar su propia decisión, porque el propósito no es motivar a que den, mis hermanos. No se trata de beneficiar a nadie, favorecer una obra, no. Por eso mismo les digo, jamás han visto que se levanten ofrendas o se trate de chantajear públicamente para que lo hagan. No. De lo que se trata es de aprender lo que el Señor ha expresado en la Escritura para saber realmente lo que significa dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y esto para llevar a cabo la extensión del Evangelio, para sustentar a la iglesia, para la vida espiritual de sus miembros y para bendecir a quienes son sensibles y obedientes al consejo de Dios. Ahí es donde el Señor interviene siempre. De hecho interviene en todo. Pero como dije al principio, no es porque Dios necesite algo de nosotros, ya que Él, conforme a sus riquezas y sabiduría, suple y sustenta las necesidades de todos nosotros. Pero nosotros los creyentes necesitamos saber que obedecer al Señor siempre será para bien. Sin embargo, quienes tienen en el corazón el buen hábito de obedecer, de honrar a Dios con sus bienes, pues saben, yo creo que usted ha experimentado lo que representa la bendición de su provisión, la bendición de su buen consejo.
La bendición de saber administrarse ante toda circunstancia que se presente, porque es un todo, mi hermano. Así que concluyo. Cada uno haga conforme le entrega su vida al Señor y dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, estableciendo su obediencia para honrarle con todas sus fuerzas, con toda su alma, en sacrificio santo, agradable a Él, porque cada uno habrá de responder a Dios conforme a lo que nos haya dado, mis hermanos. Así que den a Dios lo que es de quién, de Dios. Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración. Yo sé que este tema es un tema que nos hace reflexionar mucho, sobre todo si alguien cayó en las manos de quien abusó de él y que por esa causa quizás quedó tan dañado que ahora ha decidido mejor simplemente no dar, no importando las circunstancias, el lugar donde ahora esté. Simplemente me engañaron, me hicieron bastante mal, pero mis hermanos, no fue Dios el que lo dañó, fue un mal siervo. Y en cierto modo, pues usted lo permitió, porque usted tenía la misma Biblia que todos. Por eso es necesario tener todo el consejo de Dios, atenderlo, conocerlo. Así que si estos consejos, más bien esta enseñanza le ha servido para centrarse, para conocer realmente lo que sucedió, o lo que en este momento para quienes es solamente una confirmación de lo que están haciendo, pues el Señor nos ha hablado con claridad en este tema, porque como le digo, es una bendición servir a Dios, y al Señor lo podemos servir con toda nuestra vida, con nuestro servicio, con todas nuestras fuerzas y con nuestros recursos materiales que Él mismo nos da, y que Él nos enseña a ser buenos administradores de los mismos. Así que solamente quede la enseñanza en su corazón, medítela y tome sus decisiones, como todo. Pero recuerde que lo más importante es que el Señor, como le dijo al pueblo de Israel, lo está buscando a usted. No importa la circunstancia, no importa la situación. Él dijo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y pruébenme, y pruébenme. Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu palabra, porque nos aclaras muchas dudas. De hecho, nos sacas de muchas incertidumbres, quizás por situaciones en las que pudimos haber caído. Pero gracias, Señor, porque nos llevas de la mano cada día a entender más de tus profundidades, más de tu consejo. Y esto nos lleva también a meditar en cómo estamos haciendo nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo y hacia nuestros semejantes. Así que, Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos, bendice a cada uno de estos hermanos amados, a quienes nos estén escuchando, y que se den cuenta de la importancia de darse a sí mismos como ofrenda viva y santa, pero también de la trascendencia espiritual que tiene el que tengamos siempre algo que darle al Señor a través de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda. Muchísimas gracias, Señor, porque el consejo siempre nos va a llevar de la mano a crecer, y esto nos va a permitir cosas que hoy quizás no entendemos, pero que tú, Señor, pondrás delante de nosotros, porque siempre habrá propósito, siempre habrá un propósito
para tu iglesia. Muchísimas gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice su trabajo, bendice la fuente de sus ingresos, bendice su familia, que no le falte nada, Señor. Por tu fidelidad sabemos que nada nos habrá de faltar. Por tu fidelidad sabemos que siempre tendremos la provisión a tiempo. Así que, Padre, lo único que resta es que tu pueblo, que tus hijos, hagamos lo nuestro, nuestra parte. Te bendecimos, Señor, y gracias por ser nuestro proveedor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin. Mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti.
Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti, Señor. Que no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, nuestra alabanza, nuestro corazón, nuestra ofrenda es para nuestro Dios. Amén.